Saludos, amados, en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga de una manera muy grande y especial en este día. Estamos en su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy estaremos haciendo unos acercamientos acerca de la enseñanza de un presbítero alejandrino llamado Arios. Así que hoy, en la semana pasada, terminamos de explicar lo que se enseñaba dentro del gnosticismo, aunque todavía abarca muchísimo más. Y de hecho hoy en el momento que vivimos presente, todavía hay señales de gnosticismo dentro de muchas áreas de la fe cristiana, pero eso lo estaremos tocando en otros momentos donde podemos explicar algunos fenómenos del gnosticismo todavía en las congregaciones de hoy. Ya hoy estaremos tocando, como ya he dicho anteriormente, sobre lo que es el gnosticismo, y esperamos que de alguna manera u otra podamos aprender de la palabra del Señor y mirar los conceptos y los supuestos de cómo se toma esta enseñanza, qué es lo que explica esta enseñanza y cómo esta enseñanza afecta y afectó en el principio los primeros 4 siglos de la era cristiana, especialmente del cuarto siglo en adelante, la fe cristiana. Pero antes queremos hacer una oración y comenzar dándole gracias al Señor y pidiéndole, como siempre, la asistencia del Espíritu Santo en cada uno de los mensajes que queremos enseñar de la palabra del Señor, de un lugar de aquí para allá y de allá para acá. Es decir, que el Señor abra nuestro entendimiento de aquí para allá y de allá para acá, para que podamos entender lo que la palabra del Señor dice, número 1. Número 2, mirar estas enseñanzas y estos supuestos, cómo trabajan estos supuestos en la elaboración de tal doctrina, ya sea cual sea, cuáles son los supuestos implicados allí y cómo ellos trabajan para explicar estos supuestos. Eso lo vamos a trabajar en el día de hoy, si el Señor nos permite. Así que vamos a orar, y allí en la palabra del Señor también estaremos leyendo unos versículos bien interesantes en el libro de Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Así que acompáñame a orar y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para poder discernir y entender la palabra de Dios y discernir los conceptos, los supuestos, de dónde salen las enseñanzas, cuál es el armazón que se hace para poder explicar esta enseñanza, lo que llamamos nosotros supuestos o premisas o hipótesis. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, tanto de mi parte como de aquellos que a través de este programa nos ven. Te pedimos que nos ayude a entender tu palabra y nos ayude a entender los supuestos que hay detrás de las enseñanzas que no son correctas, dándonos discernimiento del Espíritu para poder conocerla y para poder echarla fuera de nuestros contornos de fe cristiana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Se encuentran en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14, donde la palabra del Señor lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a otros, en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo en forma siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él será a mí hijo.
Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, al que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como vestidos, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos estos ministros enviados para servir a los que son herederos de la salvación? Allí está el texto, los textos, mejor dicho, de la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1. Se me desapareció de momento el texto, por eso fue que tuvo una pausa ahí. Pero, anyways, el libro de los Hebreos capítulo 1, del 1 al 14, nos habla de la superioridad de Jesús respecto a los ángeles, hablando de que Él permanece para siempre, de que Él fue increado y de que Él ha sido y es y será el mismo. Entonces, hoy estaremos dando una introducción de cómo se elaboró lo que se llama hoy el arianismo, la doctrina ariana de Arios, en los tiempos del cuarto siglo de la era cristiana. Claro está que esto no viene del cuarto siglo, sino que ya se empezó a formular con Orígenes y sus discípulos, que más tarde ellos van a seguir propagando el semi-arianismo. Y entonces estaremos combinando lo que es el arianismo y el semi-arianismo dentro de la iglesia, recordándole, amados, que los primeros siglos de la era cristiana fueron los siglos apocalípticos para la iglesia primitiva. Es decir, que lo que se habla en el libro de Apocalipsis, escribe estas cosas a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, etcétera, etcétera. Está hablando de lo que el Espíritu Santo está viendo, lo que le va a ocurrir a las iglesias en los primeros siglos de la era cristiana. Ellos pasaron su gran tribulación, han salido de las catacumbas, han salido de los escondites, han salido de ser una iglesia perseguida, y ya a finales del siglo III y IV ya la iglesia ha comenzado a tener popularidad, aceptación en el gobierno desde Constantino, de tal manera que ahora la iglesia se va a ver envuelta en otros problemas que también son tan serios como lo era la persecución de la iglesia en sus primeros siglos. Entonces, cuando nosotros miramos cómo se está elaborando ciertas doctrinas dentro de ese periodo oscuro para la iglesia de tribulación y de gran tribulación, ahora la iglesia tiene que comenzar a trabajar con otros aspectos de la fe cristiana. Recuerde que mientras mataban a un cristiano se convertían 100 paganos. La iglesia cristiana primitiva, que fue perseguida en grandes persecuciones de los 10 emperadores que son citados allí tanto en la palabra de Dios como en la historia. Cuando uno la lee, uno se da cuenta cómo la gente comenzó a apreciar el cristianismo y cómo esta gente podía morir por una persona llamada Jesús de Nazaret, a quien ellos llamaban el Señor. Entonces, es interesante que ahora, después de este periodo tan oscuro y tan difícil para la iglesia, ya se han filtrado otras enseñanzas que no eran las originales apostólicas. Y recuérdese que la iglesia siempre, desde los primeros siglos de la era cristiana, se llamó que era una iglesia católica, porque era única, era la única iglesia y sigue siendo la única iglesia, por eso se le llama católica.
era apostólica porque seguían los principios apostólicos y ella era la heredera de la apostolicidad, de tal manera que cuando la iglesia va a comenzar a explicar su fe, tiene que comenzar a explicarla desde el punto de vista apostólico. ¿Qué fue lo que los apóstoles y los hijos de los apóstoles nos dejaron escrito y cómo ahora se explica esto que ellos han dejado? Así que la iglesia tiene que tomar lo que se llama la tradición apostólica, tiene que tomar la catolicidad de la iglesia y la santidad de la iglesia, porque ella era y sigue siendo una iglesia santa. Dentro de la iglesia hay una congregación hasta hoy en día, lo mismo que en el día de ayer. Hoy en día hay una congregación y dentro de nuestra congregación hay una iglesia. No podemos decir que todo el mundo que está en la iglesia es parte de la iglesia, porque está la iglesia visible, pero está la iglesia invisible. Está la iglesia que dice ser iglesia, que aparentemente en la exterioridad parece ser iglesia, pero en su interioridad realmente no lo es. Por eso es que hablamos de una sola iglesia, no dos iglesias. Nunca podemos usar el vocablo dos iglesias para nada. En primer lugar, porque la iglesia de Cristo es una, universal y católica, en todo lugar del mundo. No importa si esta iglesia hoy tiene un nombre, aquella tiene otro. Tenemos que entender lo que es la catolicidad de la iglesia y lo que es la apostolicidad de la iglesia. Entonces, dentro de este aspecto, ya en el siglo IV la iglesia tiene que irse abriendo a otras enseñanzas, o sea, a cómo combatir otras enseñanzas que son perjudiciales para ella. Entre ellos era el arianismo. Aparte del arianismo, también encontramos dentro de el problema lo que es la helenización griega, que también estaba afectando a la iglesia desde ciertos puntos, podemos decir, de ciertos puntos que son literarios. Como personas ya habían tomado a Platón, que viene ya de 300 años antes de Cristo, y cómo ahora este asunto de la helenización va a ir a cambiar y a perjudicar vocablos, y cómo la iglesia que está sumida dentro de esa helenización ahora tiene que buscar vocablos, de hecho, dentro de la propia helenización, dentro de las propias palabras griegas, para ahora cómo ella se identifica ante este mundo, qué conceptos de griego se van a usar ahora que no vayan a perjudicar, porque la iglesia ahora tiene que explicarse. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en estos 4 siglos, los primeros 3 siglos de la era cristiana fueron siglos de persecución, siglos de matanza, de tribulación y gran tribulación para la iglesia. Entonces ahora la iglesia que sale de esa tribulación ahora se enfrenta a que hay falsa doctrina corriendo dentro de la fe cristiana. Ya habían obispos con enseñanzas que no eran las enseñanzas católicas de la iglesia. Ya no estaban dentro de la apostolicidad de la iglesia. Por lo tanto, había que combatirla, había que llamar a reunión la iglesia a todos los obispos de todas las regiones, de las 5 regiones eclesiásticas que habían para aquel tiempo, llamarlos convocarlos para que pudieran ahora sentarse como hermanos en la fe para tratar ciertos problemas que ya habían entrado en la iglesia, entre ellos Montanos en el siglo, ya 2 siglos después de la era cristiana, siglo 200 y algo, ya había entrado Montanos, donde originalmente los mitas encuentran exactamente su teología de Montanos, porque la teología de Montanos y la teología de Mita son casi idénticas, así que es interesante. En este momento no la quise tocar más bien el arianismo, porque ya cuando encontramos el punto de vista más desarrollado, más formal, más profundo, agudo y sistemático de las enseñanzas arianas que se originaron por este presbítero alejandrino llamado Arios, de ahí se le llama la doctrina ariana o el arianismo, se convirtió de hecho en la principal amenaza para los puntos de vista de la iglesia que ya estaban implícitos en ella. Es decir, que ya la iglesia había estado adorando a Jesús
Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ahora, acuérdense que esto eran problemas entre los teólogos, entre los biblistas, entre los filósofos. La iglesia, claro está, el pueblo sigue adorando a su Dios, normalmente como siempre lo ha hecho, pero dentro, igual, pasa lo mismo en el día de hoy. La iglesia sigue con sus funciones, los concilios siguen con sus funciones, con sus credos, con sus confesiones que tienen, con sus dogmas que tienen, siguen alabando y glorificando a Dios, pero en las altas esferas, en el área educativa, están los teólogos peleándose unos a otros de cómo esto se define, cómo está afectando esto a la iglesia. Quizás nosotros acá en el mundo de lo que se llama la congregación, la iglesia, la adoración, el culto, ni nos damos cuenta, pero en el área académica sí uno se va dando cuenta de cómo se están entrando dentro de la fe cristiana herejías. Dicho sea de paso, hoy en día, en el día que hoy estoy delante de esta cámara grabando este mensaje en el día de hoy, hoy en día se está luchando los teólogos de cómo se está entendiendo ciertos aspectos de la fe cristiana y cómo esto está afectando la fe cristiana. Es decir, cómo estos conceptos noveles del posmodernismo hoy están afectando a la iglesia, y eso se debate en el área académica, en el área de la teología, en el área de los eruditos, en el área de los teólogos sistemáticos, teólogos de investigación, teólogos históricos, y allí se está debatiendo todo este problema, lo mismo que ocurría en los siglos pasados y en el siglo IV, del cual hoy estamos tratando. Todo normal en la iglesia, pero dentro de lo que no es normal eran los académicos, los filósofos, porque en este tiempo de los primeros 300 años y pico de la era cristiana, se habían convertido a la iglesia filósofos, se habían convertido personas muy preparadas en la fe cristiana. Entonces ahora ellos necesitan explicación, necesitan ellos que vienen de la erudición, ellos que vienen de la filosofía, ellos que vienen de la alta educación, ahora quieren que se les explique esta fe en la cual ellos ahora han aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que, habiendo dicho esto, tratando de hacer una introducción dentro de lo que es esta enseñanza de el arianismo, vamos a estar explicando que ya dijimos que Arios, este presbítero, aunque ya hemos dicho que Orígenes comenzó con esta enseñanza ariana, pero que él se enseña que él era semi-ariano, y que sus discípulos más tarde, cuando él muere, siguen propagando la enseñanza semi-ariana. Entonces, cuando Arios se convirtió en el portavoz más fuerte de esa enseñanza, y de ahí que la iglesia tiene que convocar concilios, que la iglesia tiene que mirar otros obispos que estaban más cerca de este otro obispo llamado Arios, tiene que estar combatiendo con él de cómo está enseñando esta palabra del Señor, predicador, evangelista, obispo de la iglesia, y ahora hay otros obispos escuchándole predicar una enseñanza que no parecía ser la misma que la iglesia había heredado de los apóstoles. Así que, entre tanto se están discutiendo los obispos cerca a este obispo llamado Arios, ellos también están pidiéndole a todas las regiones de la iglesia que se reúnan en lo que se llama concilio, para que ahora en este concilio puedan debatir los experimentados en gramática, el lenguaje, y los pastores, obispos, llamados obispos, que era lo que se llamaban los pastores antes, obispos, y los que hoy también deben llamarse obispos, aunque hay en algunos concilios que obispo es solamente uno y los demás son pastores, pero eran todos obispos, eran todos pastores, y ahora tienen que reunirse en las 5 regiones, que eran las 5 regiones de todo el imperio, y que ahora tenían que reunirse para debatir este problema. Y no solamente debatirlo, explicarlo, tratar de explicarlo lo más cercano a lo que se podía en aquel momento, número 2, y número 3, declarar hereje a aquellos que estaban con falsas doctrinas. Entonces, como el arianismo surgió dentro de ese periodo de reflexión teológica
y el arianismo representaba una construcción más sistemática, más elaborada, más profunda que el avionismo. Debemos recordar que la iglesia del cuarto y quinto siglo no solamente estaban tratando de estar explicando con más lujo y detalle sobre su fe, ahora porque se habían convertido también filósofos a la iglesia, y estos filósofos usaban también lo que se llama el lenguaje, este lenguaje helenista, griego, de ese tiempo, y cómo a veces el lenguaje griego de ese tiempo también trataba de tergiversar lo que el texto bíblico dice. Recuérdese que toda misión evangelística, toda misión misionera requiere que los predicadores que van a las misiones entiendan el lenguaje de donde van a predicar el evangelio. Número uno. Número dos, cómo yo adapto el lenguaje bíblico que he aprendido en mi región, en mi país, y ahora la voy a explicar dentro de estas otras religiones que están ahora aquí, este politeísmo que encontramos aquí, y cómo me hago entender ante la verdad de Dios, cómo yo hago entender la verdad de Dios ante este otro lenguaje. En este caso, la iglesia, siendo judía, empezó judía, y ahora que está evangelizando otras fronteras, otros países helénicos, ahora tiene que enfrentarse. ¿Cómo le explico ahora esta verdad a esta gente helenista? Mirando los conceptos que ellos están usando, yo voy a usar más o menos lo mismo para explicar ahora la fe judía que yo predico. Entonces es interesante cómo se van a mezclar estas realidades de donde yo vengo, cómo se interpreta esta verdad, cómo se interpreta a este Dios a cual yo sirvo como Señor y Creador. Y ahora, por otro lado, ¿cómo se lo hago entender a esta gente a la cual voy a evangelizarlo? Voy a hacer misiones allí para dejar iglesias establecidas allí. Entonces la iglesia se va a dar, no solamente la iglesia de ayer, la iglesia de hoy y la iglesia de siempre, porque la iglesia debe ser contextual y contemporánea, igual que el Espíritu Santo es contextual y contemporáneo. Requiere que yo me adapte a otras regiones a las cuales yo voy a evangelizar y llevarle la palabra de Dios. ¿Y cómo ellos entienden esta verdad? A veces tenemos que tomar de esos conceptos que ellos entienden, pero nosotros cuando los llevamos hacia acá los vamos a tweak, lo vamos a virar para que se entienda conforme a la fe que predico, pero voy a usar el mismo concepto de ellos. Es por ello que cuando leemos a Pablo, vamos a encontrar dentro de Pablo muchos conceptos griegos que Pablo está usando, porque realmente Pablo quiere hacerse entender ante esa sociedad que él está predicando. Y es lo mismo en el día de hoy cuando nosotros queremos, ya sea, si uno es físico, uno va a predicarle la palabra a los que son físicos. La mejor manera de uno predicarle la palabra a los físicos es usar exactamente los vocablos, la jerga de la física, entonces de la ciencia de la física, para nosotros poder llegar a ellos y explicar la palabra del Señor. Pasa lo mismo con la psicología, o pasa lo mismo con cualquier preparación que la persona tenga. ¿Cómo yo me hago entender esta verdad? Usando exactamente los conceptos que ya esa persona entiende, para ahora yo explicarle la verdad que hay en Jesús. ¿Cómo se entiende este Señor al cual yo sirvo? ¿Cómo yo le puedo explicar esta verdad dentro de los propios conceptos que esa persona entiende? Entonces la iglesia está luchando contra todo el surgimiento de la helenización en la fe cristiana. Está luchando contra lo que se llama las doctrinas gnósticas, que ya habíamos tocado, y también con Nestorio y con Eutique y otros que ya estaban llevando una enseñanza errónea de la fe cristiana. Entonces la iglesia, ahora que ya ha dejado de ser perseguida, ahora es sentarse a buscar los libros, a buscar los pergaminos, a mirar cómo esto se entiende en la palabra de Dios. ¿Qué palabra vamos a usar? Que no vaya a ser una palabra equivocada, porque uno de los problemas que tenemos dentro de la teología bíblica es que tenemos que reconocer que a veces los creyentes no saben que un diccionario bíblico es distinto a un diccionario teológico. El diccionario bíblico solamente trata con
con aquellas palabras bíblicas. Pero cuando se habla de teológico, estamos hablando de cómo se interpreta esta palabra, por qué esta palabra se está usando, qué es lo que implica esta palabra dentro de la teología. Y son dos diccionarios totalmente distintos y diccionarios totalmente diferentes. Y cómo se entienden las cosas, allí está dentro de lo que se llaman esos diccionarios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a explicar la figura de Dios, la figura de Jesús, quién es Jesús, tenemos que recurrir exactamente, no meramente a los diccionarios bíblicos, tenemos que recurrir a lo que son los diccionarios teológicos. ¿Cómo se entiende esta palabra que usamos mucho dentro de la teología bíblica, este teántropo? ¿Cómo utilizamos lo que se llama unión hipostática? Todas estas palabras son teológicas, no son bíblicas, pero están tratando de explicar asuntos bíblicos. Entonces, mirando este movimiento ariano tuvo una ocasión auténtica de convertirse, de hecho, en la interpretación oficial de la iglesia. Y cuando los historiadores están diciendo que por poco se convierte en la posición ortodoxa de la iglesia, no fue porque era la mejor interpretación bíblica, sino porque habían varios obispos que vivían exactamente muy cercano del emperador, en este caso del emperador Constantino. Cuando Constantino muere, sus 3 hijos heredan el poder en Roma y se divide el reino por sus hijos. Entonces, cuando esto ocurre, cada uno de los obispos que vivía cerca de estos emperadores querían tener una buena relación con el emperador, porque ya la iglesia era parte del imperio. El imperio era parte de la iglesia. Y entonces ahora ciertos obispos tenían bastante cercanía con el emperador y trataban de convencerlo para que él hiciera sus movidas políticas para declarar: esta es la fe oficial. Y eso se trató, de hecho, en el concilio de Nicea, pero no prosperó porque la mayoría de los obispos que habían allí estaban de acuerdo a lo que se llama la doctrina ortodoxa de la iglesia. La palabra ortodoxa que usamos siempre y que yo me voy a referir siempre en nuestros estudios y mensajes que damos, estamos hablando que ortodoxo significa sana doctrina. Lo que no era ortodoxo era lo que no era sana doctrina, lo que no era lo que la iglesia no creía. Entonces, dentro de esta ortodoxia, la mayoría, en este caso, que votó a favor de lo que era, cómo se entendía a Jesús y cómo se entendía a Dios Padre, la iglesia en el concilio de Nicea, en el 325, condena lo que es el arianismo. Ahora bien, una vez que es condenado el arianismo, los obispos que estaban allí cerca del emperador seguían trabajando para que se revocara lo que en el concilio de Nicea, que cuando hablamos de concilio de Nicea estamos hablando de los concilios ecuménicos. Y cuando usamos la palabra ecuménico, yo sé que hoy en día la palabra ecuménico huele mal. Y muchos creyentes, cuando hablamos de ecumenismo, rápidamente alzan la bandera roja. Aquí hay falsa doctrina, esto es falso, esto no es de Dios. Pero realmente la palabra ecuménico, de donde se origina la palabra ecuménico, era la palabra donde se incluía a todas las iglesias de todos los compartimientos, especialmente de las 5 regiones que estaba la iglesia. Se le hablaba que era la iglesia ecuménica, ¿verdad? Los reunidos de todo el mundo. Pero hoy en día, claro está, la palabra ecuménica se ha trastocado la definición para hablar de reuniones de cualquier religión, de cualquier creencia, en un propio culto. Por ejemplo, en un culto allí tenemos gente que adoran a Baal, gente que adoran a Buda, gente que reconocen otros dioses, es decir, politeísmo juntamente con el cristianismo, y eso en la Biblia es sincretismo. En la Biblia eso es sincretismo y eso es pecado. Pero claro está, estamos hablando, cuando hablamos de la palabra ecuménico, de la iglesia ecuménica, estamos hablando de las 5 regiones eclesiásticas en las cuales la iglesia tenía obras y estaban representados
por todos estos obispos. Así que la iglesia se reúne en el 325 y declaran el arianismo como una falsa enseñanza. Sé que no he postulado todavía las posturas que trae el arianismo, pero estoy tratando de, en esta introducción, tratar de explicar cómo esto se está dando. Porque después del 325, después de ese concilio de Nicea, se van a dar otros sínodos, que es como hablar una corte de maestros de la palabra del Señor, que ellos van a seguir tratando de introducir dentro de la fe cristiana lo que es el arianismo. Más tarde, en el 381, en el concilio de Constantinopla, ya en ese concilio de Constantinopla, la iglesia general, la iglesia católica, la iglesia ecuménica, declara entonces nuevamente al arianismo como una falsa doctrina, como una herejía, y de ahí en adelante va desapareciendo el arianismo, pero no ha desaparecido del todo, porque hoy la mayoría del arianismo quien lo representa son los que se llaman los testigos de Jehová. Así que ante esta verdad que hemos estado explicando histórica de qué fue lo que pasó allí, cómo la iglesia comenzó a luchar. Recuerde que del siglo III, a fines del siglo III, al siglo IV, la iglesia ya estaba saliendo de todo lo que era la persecución. Esos primeros siglos de la era cristiana fueron los siglos más difíciles de la era cristiana. De hecho, ahí están las cartas apocalípticas, ahí está el libro de Revelación, cómo explica ese libro de Revelación exactamente lo que le iba a pasar a la iglesia y cómo el Señor iba de alguna manera u otra a destruir ese imperio llamado Roma. Entonces vamos a seguir ahora con el bosquejo que tengo para tratar de explicar ahora cuáles son las posturas de arios y cómo ellos entienden ahora a Yahvé, a los cuales ellos le llaman Jehová. Y quiero que entiendan también que la palabra Jehová es de hecho una mala traducción del hebreo, aunque nuestras Biblias, incluyendo las versiones 1960, siguen usando la palabra Jehová. Otras versiones, como la versión Nueva Internacional, usa la palabra el Señor. Y otras versiones que son también bastantes en el original, que se trata de ser más cercana al original, son las versiones de Jerusalén, que también son versiones católicas. De hecho, la versión 60, la versión 1602, 1909 y la versión del 60 fueron versiones católicas. Quienes hicieron esas versiones fueron primeramente los católicos, porque ellos querían una versión que fuese para el pueblo. Entonces, luego esa versión del 1602 se va a convertir en la favorita del pueblo cristiano, y en este caso también del pueblo pentecostal, que es la versión más usada. Entonces, luego más tarde, la Iglesia Católica vuelve a hacer otra versión, mucho más elaborada, que es lo que se llama la versión de Jerusalén. Yo las tengo porque son versiones sumamente más cercanas al original que quizás muchas de las demás otras. Claro está, cuando hablamos que son más cercanas al original, hay unos problemas dentro de la interpretación y traducción de los textos originales, porque no todo lo que es original se puede interpretar original, por el simple hecho de que no hay dos palabras iguales en dos idiomas distintos. Por lo tanto, cuando en las versiones que tenemos nosotros se trata de traducir una versión del original a nuestro idioma, se entra luego en lo que se llama en traducción dinámica, para poder que el lenguaje al cual se le está llevando esto del original se pueda entender ahora dentro de esa nueva versión a esa población que se está llevando. Así que se entra dentro de lo que es la traducción original del texto y dentro de lo que se llama en traducción dinámica, para poder que lo que se dijo en el original se pueda entender ahora en esta otra versión. Entonces, ¿cómo entiende el arianismo a Yahvé en este caso? Número uno,
como la absoluta singularidad y trascendencia de Dios. Es interesante, y en esto quiero ir mientras voy llevando, no voy a tratar de interpretar, cosa que es difícil para mí, pero no voy a tratar de interpretar, porque cuando nosotros miramos cómo se está postulando esta enseñanza de Arios, que luego se va a llamar el arianismo o la doctrina ariana, que hoy es representada, como ya dije, por los testigos de Jehová, es interesante las contradicciones que se entran cuando se postulan sus premisas. Porque fíjese que una de las premisas exactamente de Arios era que a Dios se le, en este caso a Jehová o Yahvé, en este caso, se le va a interpretar como la absoluta singularidad y trascendencia de Dios. Dios es la única fuente de todas las cosas, lo único no creado que existe en todo el universo. Aquí se entra, de hecho, en lo que es la doctrina elionista y se entra dentro de lo que es la enseñanza del monoteísmo que ya hablé en los primeros videos que hice de los musulmanes, de la doctrina del Islam. Entonces, mirando cómo Arios está interpretando, fíjese que ya cuando habla que Dios es una singularidad y Dios trascendente, echa al suelo lo que se llama en la propia escritura la inmanencia de Dios. Entonces, mire las contradicciones desde el punto de vista cuando ya se está montando todo el andamiaje doctrinal para comenzar a enseñar quién es este Yahvé, a quien ellos llaman Jehová, y por otro lado, quién es este Jesús, a quien ellos ahora reconocen como un agente de Dios, como un agente de Dios, como un semidios. Entonces es interesante mirarlo porque todavía hoy, cuando uno oye y uno está, ¿cómo se llama?, tratando de hablar con un testigo de Jehová, exactamente en la misma doctrina ariana, no hay variaciones, es la misma enseñanza ariana. Entonces, fíjese que Dios es la única fuente de todas las cosas, lo único que no es creado, que existe en todo el universo, Dios, punto. En este caso se habla de la trascendencia de Dios, no se da espacio a lo que es la inmanencia de Dios. Y solo Él posee lo que se llama los atributos de la divinidad, y esto es lo que se llama la singularidad del Antiguo Testamento, la singularidad de Yahvé del Antiguo Testamento, pero que aquí se está interpretando de una forma muy rígida, obviando lo que se llamamos nosotros la inmanencia. ¿Por qué? Porque dentro de la inmanencia Dios tiene que revelarse. En la inmanencia Dios nos crea conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Este es el gran problema donde se postula o se comienza a postular los fundamentos de la doctrina ariana. Además, no puede compartir su ser o su esencia con nadie. Es decir, fíjese la contradicción ya. Si Dios es singular y trascendente, luego dice que además no puede compartir su ser o su esencia con nadie. Es que si es singular, definitivamente no puede compartirla con nadie, porque Él es el único, no hay más nadie. Entonces, mirando cómo ellos están elaborando la doctrina, uno tiene que reírse porque hay una serie de contradicciones cuando se explica o se trata de explicar la divinidad del único Dios. Entonces, de momento, si yo hablo que Dios es singular y trascendente, ya yo no puedo hablar más nada, punto. Ya está sentado las bases de la fe que yo trato de explicar, pero al añadirle, además, no puede compartir su ser o su esencia con nadie. Es decir, si Él es único Dios, todo Dios que se crea es creado. Ya no hay más nada. Entonces, ahí hay esa incompatibilidad en la enseñanza. Entonces, si pudiera impartir algo de su esencia con otros seres, sería divisible y estaría sujeto a cambios.
y por tanto no sería Dios. Pues vuelvo a repetir todo este párrafo en cómo ellos están interpretando lo que es la singularidad de Dios. Realmente es meramente un vacío del cual se habla, porque si Dios es el único ser, su ser, ya no se puede hablar de más nada, ya no se puede hablar de que si hay otro, si hay esto, si hay aquello, porque fíjense que dentro de los judíos es interesante mirar que hay unas variaciones, pero esas variaciones son lógicas. Y son lógicas porque, mire, en primer lugar, los israelitas tienen tres factores para ellos explicar a Dios. Primeramente es el Dios verdadero, el único, punto, no hay más ninguno. Número 2, es creador. Y número 3, es digno de adorar. Esos tres factores que todos los judíos hasta el día de hoy, desde que se habla en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, es las posturas de ellos. Es el único Dios, es el Dios creador, y por ser Dios creador y el único Dios, es digno de adorar. A quien yo me postro, dicen los judíos, es meramente a ese único Dios que es único, que no hay más nada. Ahora, en los Salmos deben encontrar palabras como dice: Jehová está entre medio de los dioses, entre medio de los dioses juzga. Y cuando uno lee el Salmo, parece una contradicción, pero no hay tal contradicción, porque el Salmo está diciendo lo que los hombres han hecho como dioses. Yahvé, el Señor, está por encima de ellos y es juzga por encima de todo esto que los hombres han querido llamar dioses, porque no hay Dios, solamente Yahvé es el único Dios. Ahora, cuando usted ve a Pablo en 1 Corintios, Pablo comienza a hablar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo dice: mire, nosotros entendemos que eso de ídolo no existe, porque hay un solo Dios, punto. Todo lo demás son invenciones de los hombres. Dentro del judaísmo no hay tal cosa que yo crea dentro de otro Dios, porque hay un solo Dios, punto. Nada más. Ahora, claro, cada vez que la Biblia va a explicar de los dioses que hay, es decir, del politeísmo que hay, el pluralismo que hay en las religiones, ellos van a hablar: mira, estos dioses vinieron aquí a luchar contra Jehová aquí en el llano, estos dioses vinieron a pelear contra Yahvé acá en la montaña. Así que la Biblia va a hablar de dioses, pero cuando la Biblia lo habla y lo explica desde el punto de vista cómo lo están creyendo estos paganos, no como los judíos lo están explicando, porque para los judíos solamente un Dios, los demás son invenciones de los seres humanos. Y vemos aquí el problema ariano de que de momento dice la singularidad de Dios, Dios es único, y de momento dice que Dios no puede hacer esto, que Dios no puede hacer esto, entonces entra en contradicciones. Entonces, cuando él dice que solo posee los atributos de la divinidad, es decir, los atributos de ser Dios. Además, no puede compartir su ser o su esencia con nadie. Este es otro grave error. Si pudiera impartir algo de su esencia a otros seres, sería divisible, estaría sujeto a cambio y por tanto no sería Dios. Esta es la parte que ellos tratan de explicar, la inmutabilidad de Dios. Entonces, eso es sí y no. Y hoy no podría yo explicar esto porque me desviaría del tema para explicar sobre esto de la inmutabilidad de Dios, pero eso es un tema sumamente amplio y no quiero entrar en él porque es mucho lo que tendría que hablar y me saldría del tema. Entonces, si otro ser participa de su divinidad, sería necesario hablar de dualidad, multiplicidad y de seres divinos. Así que en estos factores que ellos están explicando sobre lo que es exactamente Dios, en la contradicción que entran y hablan de que ellos interpretan esto de dualidad, si Dios comparte su esencia con otro, porque el problema de Arios era el problema de la Trinidad. El problema de la Trinidad para él era que Dios estaba compartiendo su esencia con Jesucristo, su esencia con el Espíritu Santo, y él va a entrar en esta explicación que es bastante errónea para hablar exactamente de la singularidad de Dios. Pero dentro del cristianismo trinitario
nosotros seguimos creyendo en la singularidad de Dios. Dios es uno, punto. No hay otros dioses. Pero dentro de esa divinidad hay personas. Está la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios. Cada uno de ellos es eterno. Pero no hay tres eternos. Hay un solo eterno. Lo que se llama simpleza de su ser. Un solo Dios. Un solo eterno. Aunque cuando los dividimos en teología, es decir, cuando hacemos teología sistemática y queremos explicar quién es el Espíritu Santo, entramos a explicar que si el Espíritu Santo es santo, que si el Espíritu Santo es divino, que si el Espíritu Santo es omnipotente, es omnisciente y bla, 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 por ahí. Igual lo hacemos cuando hablamos de la cristología baja, cristología alta. Estamos explicando a este ser que lo hemos ¿cómo puedo decir el vocablo? Lo hemos desunido, partido de la divinidad para poderlo mirar desde el punto de vista solo a Él, ¿no? A Jesús nada más. O en este otro punto a mirar a Dios nada más. O en este otro punto a mirar al Espíritu Santo nada más. Y eso lo hacemos en teología. Pero una vez que uno termina de teologizar, uno tiene que unirlos nuevamente como la simpleza de su ser. Dios es uno. Pero este es uno de los grandes problemas de Arios. Cómo Arios está tratando de explicar al Dios único. Y ahora, cómo dentro de esa explicación comienza a entrar en errores teológicos. Entonces, pero como ya hemos dicho, vamos a estar hablando ahora ciertas grandezas de Dios que le impiden, según Arios explica, ejercer por él mismo la creación. Es decir, que este es uno de los grandes problemas que cuando nosotros estamos mirando a Arios, estamos mirando a Arios desde el punto de vista que Arios está tratando de explicar a Dios, pero va a caer en ciertos vacíos teológicos. Acuérdense que esta es la primera doctrina herética que va a surgir bastante elaborada, ¿no? Sistemáticamente elaborada, más profunda, con mucho más detalles que el hebionismo, porque el hebionismo no tenía esos detalles. El gnosticismo tenía una mezcla de paganismo, donde en el paganismo van a herir la fe cristiana. Ellos van a hacerla parte de su estructura teológica pagana. Pero ahora Arios está tomando desde la fe cristiana y va a hacer una explicación o reexplicar ahora esta divinidad, a este Dios al cual yo creo. Y para Arios era imposible Dios crear. Fíjense que en Génesis 1.1 dice la Escritura, en el principio creó Dios, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Arios está, de hecho, obviando, y uno de los problemas, de hecho, que tuvo el concilio de Nicea fue que, no sé si era por la preocupación que había, cómo no le debatieron con Arios mucho más profundo y pudieron erradicarlo desde el primer concilio de Nicea, y se tuvo que esperar unos años mucho más, del 25 al 381, para poder hacer el segundo concilio y poderlo de una vez y por todas tratar de quitarlo. Claro está, dentro del primer concilio habían problemas de conceptos, cómo se explica a este ser de dos naturalezas en la simpleza de una sola persona. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Verdad? Lo que se llama unión hipostática, este teántropo. ¿Cómo podemos explicarlo ahora? Pues a la iglesia se le hizo bien difícil, porque son conceptos humanos tratando de explicar a lo infinito. Y uno de los problemas que dentro de la teología bíblica ha sido exactamente, ¿cómo explico este ser divino? ¿Cómo explicamos esta Trinidad? Porque no es lo mismo predicarla como lo hizo los apóstoles, que predicaron esta verdad pero la dejaron ahí implícita, no explícita, la dejaron implícita ahí. Hay unos tres seres aquí trabajando en el problema, en el asunto de la creación, en el asunto de la redención, en el asunto de aplicar la redención al creyente.
pero no lo explican, solamente la dejan implícita. Entonces, cuando hablamos de conceptos teológicos, hablamos de Trinidad. Y usted me dirá, pastor, pero es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Bueno, claro, no se encuentra en la Biblia porque los conceptos se dejaron implícitos en el texto. Ahora me toca a mí. ¿Cómo yo interpreto ahora a Pablo que me está hablando? ¿Cómo yo interpreto al propio Jesús que me está diciendo, bautízalos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién es esto que se introduce una nueva enseñanza dentro de la fe monoteísta judía? ¿Cómo ahora Pablo va a estar recibiendo revelación de Dios para dejarnos el canon del Nuevo Testamento y explicarnos esta doctrina? ¿Cómo esto trabaja en la función de la soteriología, el tema de la salvación? ¿Cómo trabaja Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el tema de la justificación? ¿Cómo trabaja ahora el Padre, el Hijo del Espíritu Santo en este tema de la bendición de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo trabaja? Que esto se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es la que le va a tocar ahora explicar cómo esto se entiende. Cómo esto se entiende. Que cuando se explique, no la complique. Y que cuando la explique, no caiga en una herejía. Ese es el problema que tiene la iglesia hoy. Del cuarto siglo, quinto siglo en adelante es explicar estas grandes doctrinas que ya estaban implícitas en el texto bíblico, cómo ahora se pueden explicar de tal manera que yo las pueda entender, que el teólogo la pueda entender, que el exégeta, el educado la pueda entender, pero el que es menos educado también la puede entender. Y entonces, cómo cuando se explica no se cae dentro de una herejía, que en la mayoría de los casos cuando se explican todas estas doctrinas, no solamente la del Hijo, sino también las doctrinas de la Trinidad, se caen siempre, casi siempre. He escuchado personas explicar a la Trinidad y siempre están cayendo en herejía sin darse cuenta. Entiende, son trinitarios, pero el problema no es solamente ser trinitario, es como yo explico esta Trinidad. Y entonces la iglesia siempre ha tenido un gran problema hasta el día de hoy, porque la Trinidad, como he dicho otras veces, es la doctrina más difícil de explicar dentro de la fe cristiana, porque estamos tratando de explicar a lo infinito, a lo que es trascendental y a lo que es eterno, dentro de una mente finita con vocabulario finito. Entonces es bien difícil para explicarla. Pero entonces el problema es que, aparte de ser la doctrina más difícil para explicar, es la más necesaria para el tema de la soteriología, es decir, el tema de la salvación. Porque el que murió en la cruz no fue el Padre, tampoco fue el Espíritu Santo, fue Jesús. Entonces, es interesante mirar esto, porque cuando uno habla de que no, a mí me da lo mismo ser trinitario que ser Jesús solo, Jesus only, o ser de Jehová solo, o ser del Espíritu Santo solo. Cuando ya uno toma esa soledad, lamentablemente cae en una falsa doctrina. Entonces, la iglesia ha tratado de explicar este tema, que es sumamente complejo dentro de la fe cristiana, pero a la misma vez sumamente esencial dentro de la fe cristiana, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Eso es claro, Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí, el Hijo, que en este caso el camino para llegar al Padre. Entonces, Jesús se va y se sienta a la diestra del Padre, y ahora tiene que dejar a este Consolador, a este Espíritu Santo, para que Él sea que convenza al pecador de justicia, de juicio, para que lo convenza, para que se convierta y para que acepte a este Jesús como su Señor de su vida. Y esa obra la va a hacer ahora el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo trabajan estas tres divinas personas dentro del plan de redención? Y cómo trabaja dentro de todo lo que es el cosmos en general, porque como ya expliqué en el mensaje pasado, en el número 7, el tema de la salvación no está reservada para salvar almas nada más. Eso es falso, porque eso es el platonismo dentro de la fe cristiana. O para salvar al espíritu, eso es gnosticismo dentro de la fe cristiana. Porque en la fe cristiana Jesús no vino a salvar almas, vino a salvar seres humanos, personas. Entonces, ¿cómo dentro de esa salvación a las personas
se salva también el propio cosmos, que también está esperando, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, de también ser salvada la tierra, esperando la redención de los hijos de Dios. Entonces, el tema de la salvación no comprende únicamente que Dios me justificó, que Dios me redimió, ay, qué bonito, qué lindo, pero también está el cosmos, es decir, el Señor creó los cielos y la tierra buenos, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera y no lo va a desechar, como de la misma manera no rechazó al ser humano. No lo rechazó, porque si lo hubiera rechazado, dijo, bueno, se fue Adán a justa y se fue Eva también, pues vamos a condenarlo, a mandarlos al infierno, y déjame ahora, porque hay suficiente espíritu en mí para crear muchos Adanes y muchas Evas, pues ahora déjame entonces crear una creación nueva y desechar aquella. De ninguna manera Dios tomó la propia creación que se le dañó y dijo, esto haré yo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la primer texto en la Biblia que habla de la promesa de redención, que si fuese a explicarla hoy, necesitaría por lo menos una hora para explicar solamente ese texto nada más. Entonces, nosotros tenemos que mirar este asunto de la salvación como algo más global, no meramente el yo. Dios me vino a salvar a mí. No, que Dios no te vino a salvar a mí, porque de tal manera Dios amó al mundo, no a ti nada más, a toda la creación. Pero hemos caído dentro del individualismo, del posmodernismo, donde lo que me interesa es yo y yo. Y cuando yo voy a la iglesia olvídate, a mí no me interesa a que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine a adorar a Dios, y no me importa quién brinque, quién salte allá, yo voy a estar adorando a Dios porque el culto lo estoy haciendo yo nada más. Pero eso es completamente antibíblico dentro de la fe cristiana. La fe cristiana nunca es individualista. La fe cristiana es congregacional, y cuando Dios mira a la iglesia, Dios no mira a un individuo, Dios mira al cuerpo místico de Jesucristo el Señor, a quien Él bautizó con su Espíritu Santo, declarando lo que era salvo. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta de que nos estemos metiendo conceptos postmodernistas, modernos y postmodernistas dentro de la explicación teológica, porque caemos también nosotros en lo mismo. Nos tragamos el anzuelo y caímos nosotros también en el paganismo sin darnos cuenta. Entonces, mirando este texto desde el punto de vista, en esta explicación, vamos a estar mirando cómo la Biblia habla ahora y cómo Arios está explicando ahora a este Dios único. Así que el tiempo ya no me da para más, ya yo estoy declinando en este tiempo. Recuerde que yo trato de hacer una hora de programación, y esta hora la hago para fastidiarle la cabeza a aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios, tratar de aburrirlo. Pero por otro lado, quiero también en esta hora que aquellos que aman la palabra de Dios puedan poder entender el texto bíblico, poder entender esta verdad de Dios en sus vidas. Así que saludamos siempre a aquellos hermanos y aquellas hermanos y hermanas que le dan compartir a nuestros videos. Recuérdese que también usted puede entrar a nuestro el programa de videos que tenemos en YouTube. Tenemos los mismos videos en YouTube. Y en YouTube usted puede ir a la página de Caminos Inescrutables y mirar cuál es le da copy al link, y usted puede entrar directamente a Caminos Inescrutables en YouTube. También, aparte de ello, si no puede entrar de esa manera, puede entrar @Caminos Inescrutables 2121, Caminos Inescrutables 2121, y usted entra a Caminos Inescrutables allí, y puede también, porque sé que hay personas que, por eso hemos creado YouTube, porque hay personas que me dicen, pastor, le estoy dando compartir a otras personas, pero no tienen Facebook, o no les gusta entrar a Facebook. Entonces, pues, creamos lo que se llama los videos, el canal de YouTube, para que puedan entrar a YouTube sin que puedan pasar realmente por lo que es Facebook. Así que le damos gracias al Señor. En la semana que viene estaremos explicando la teología ariana,
y luego que expliquemos la teología ariana. Acuérdense que Arios no explicó esto de una forma filosófica y estructurada, teológica, sino que se basó en textos de la palabra de Dios, que son los mismos textos que usan los testigos de Jehová hoy. Y entonces esos textos los vamos a tocar y los vamos a explicar tal como el texto bíblico, como la propia palabra de Dios nos los da. Así que de esta manera vamos a explicar esta estructura llamada ariana y que hoy lo representan los testigos de Jehová, dándole gracias al Señor y a usted por escucharnos, y siempre presentándole que Jesucristo el Señor es la esperanza de este mundo, porque el Señor, como ya he dicho, no solamente entendió que el mundo era bueno, que era bueno sobremanera, sino también que Él entendió que el mundo había que salvarlo, juntamente con los redimidos por la sangre del Cordero. Así que, amado, le hemos explicado esta palabra del Señor desde una forma amena, contextual y contemporánea, y pidiéndole siempre que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que dice la palabra del Señor y cómo las falsas doctrinas o las herejías, ellos las explican, cuáles son las premisas que usan para explicarla. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor y pidiéndole que si usted no conoce al Señor, le invitamos. Jesucristo es la única esperanza para la humanidad, y no solamente para la humanidad, sino para el cosmos en general. Soberano Dios, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros oyentes, que tu presencia obre poderosamente, Señor, y que reconozcan a Jesús como único Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima. Con el favor del Señor, que el Señor les bendiga de una manera muy especial y que lo bendiga 1000 veces más que a mí.